La corriente alterna. ¿Qué es la corriente alterna? Pues la corriente alterna es un tipo de corriente eléctrica que cambia a lo largo del tiempo. La variación puede ser en intensidad de corriente o en sentido de intervalos regulares. El voltaje varía entre los valores máximos y mínimos de manera cíclica. El voltaje es positivo la mitad del tiempo y negativo la otra mitad. Esto significa que la mitad del tiempo la corriente circula en un sentido y la otra mitad en un sentido opuesto, como lo vemos en la gráfica. La forma más habitual de la ondulación sigue una función trigonométrica tipo seno. Esta es la forma más eficiente y práctica de producir energía eléctrica mediante alternadores. Sin embargo, hay ciertas aplicaciones en las que se utilizan otras formas de onda, como la onda cuadrada o la onda triangular. La corriente continua es aquella que mantiene su valor de tensión constante y sin cambio de polaridad. Distribución de electricidad. En Europa, la electricidad se distribuye en formas de corriente alterna sinusoidal a frecuencia constante de 50 Hz. El uso de este tipo de corriente se debe a el transporte de altas potencias eléctricas es muy eficiente si se lleva a cabo a altos voltajes. Los altos voltajes se alcanzan con bastante facilidad con el uso de transformadores. Los alternadores son más simples, también tienen mayor eficiencia que los dínamos. En corriente continua no es posible explotar las ventajas de un sistema trifásico. Casi todos los dispositivos electrónicos de consumo operan en corriente continua. A pesar de ello, esta conversión se puede lograr fácilmente por medio de un rectificador simple. Por otro lado, es posible obtener corriente eléctrica alterna de la corriente continua. Los inversores de corriente pueden generar esta conversión y suministrar la corriente en parámetros apropiados de frecuencia, forma de onda y voltaje. Expansión de la corriente alterna. La eficiencia de este nuevo tipo de corriente se debe a que se puede reducir drásticamente las pérdidas de energía a grandes distancias gracias al aumento de la tensión eléctrica. Esta característica permitió sobreponer a la corriente continua de Thomas Edison. La corriente alterna se extendió gracias a la utilización del transformador. El transformador permite llevar la diferencia de potencial voltaje a niveles muy altos, alta tensión, y la corriente en valores muy bajos. De este modo se mantiene la potencia, se mantiene inalterada en transmitirla en grandes distancias. Los motores eléctricos de corriente alterna son más confiables y eficientes que los motores eléctricos de corriente continua. Actualmente en el mundo la energía eléctrica alterna se distribuye en dos frecuencias, 50 Hz Europa, Asia, África y 60 Hz América, parte de Japón y diferentes voltajes. Historia. En los orígenes industriales de uso de la electricidad en el siglo XIX se utilizó corriente continua. La corriente continua ofrece la ventaja de ser capaz de ser almacenada en las baterías. Sin embargo, con la llegada de la corriente alterna por el científico Nikola Tesla, el mundo se revolucionó de nuevo. Guerra de las corrientes. La guerra de las corrientes fue una serie de eventos que rodearon a la pugna motivada por la introducción de los sistemas de transmisión de energía eléctrica en los Estados Unidos. Sucedió entre el final de la década de 1880 y el comienzo de la década de 1890. La pugna estaba motivada por la expectativa de los enormes beneficios que las grandes compañías esperaban obtener del rápido crecimiento del negocio del suministro de electricidad. Los sistemas de corriente continua de la campaña Edison y de corriente alterna de la Westinghouse eléctrica, cuya propiedad era de George Westinghouse, con sus respectivas ventajas e inconvenientes, se convirtieron en los protagonistas del enfrentamiento entre empresas. Thomas Edison estaba en el bando de los defensores de la corriente continua. Por otro lado, el ingeniero Nikola Tesla era partidario de la corriente alterna. A pesar de la popularidad de Edison y sus descubrimientos e inventos, fue la corriente alterna de Tesla la que ganó la batalla. Muchas gracias por escuchar, espero se suscriban y le den like.